Muy bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta nueva sesión de la escuela dominical. Gracias a los que nos acompañan en esta tarde y a todos los que nos están viendo en esta tarde de domingo. Bienvenida Carmen, bienvenida Pepe, Chelo, bienvenidos. Y también tenemos a María José y Arturo con nosotros en esta tarde. Este es un tiempo abierto en el que vamos a exponer los contenidos que hemos escuchado de la palabra de Dios en esta mañana. Y los vamos a comentar y digamos, a reaccionar ante la palabra, ¿no? Siempre es importante que podamos dar puntos de vista que dan contraste, que den digamos, vivacidad, ¿no? a la escritura. Es interesante cómo reaccionamos de forma diferente todos nosotros ante ella. Muy bien, hemos reflexionado esta mañana en un apasionante, uno de los textos de la Biblia del Nuevo Testamento sobre los que hay más cantidad de comentarios bíblicos. Probablemente es uno de los pasajes más estudiados del Nuevo Testamento, capítulo 17 del libro de los Hechos, a partir del versículo 16 y hasta el 34. El famoso encuentro de Pablo y los atenienses en el Areópago de Atenas. Empiezo por ubicar en el tiempo y en el espacio. Recuerdo que estamos en el segundo viaje misionero. Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, han dado el salto a Europa, a Macedonia, y ya han dejado atrás 3 ciudades, Filipos, Tesalónica y Berea. En Filipos recordaremos que la semana pasada vimos el famoso, la escena del terremoto y la prisión y la liberación del Señor. Después pasaron a Tesalónica, donde fueron muy mal acogidos, y posteriormente a Berea. Y desde Berea también tuvieron que salir apresuradamente. Los tesalonicenses fueron a Berea a agitar a los bereanos y a Pablo lo embarcaron precipitadamente para salir a Atenas, un lugar que al parecer no entraba en los planes misioneros de Pablo. El objetivo final era Corinto, la ciudad de Corinto, donde Pablo se iba a establecer durante más tiempo. Ya hemos visto que Pablo y sus compañeros no se movieron sin un plan preestablecido. Tenían una estrategia de misión. Buscaban lugares, en primer lugar, que tuvieran sinagoga, porque es a los judíos a quienes primero les anunciaban el Evangelio desde la perspectiva de que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo que ellos esperaban. Y también vemos que se movían por nudos de comunicación, enclaves donde había pues muchas personas, intercambio de mercancías y de ideas. Es evidente que el apóstol llegó a Atenas y pasaron cosas que ahora vamos a explorar. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué piensas de la estrategia misionera de Pablo? ¿Qué piensas de ella? ¿Podemos aprender algo de ella en nuestra manera de extender el Evangelio? Libremente, quien quiera intervenir, por favor, que lo haga. A ver, Pau, no es que antes de contestar a esta cuestión, se te pueden hacer algunas preguntas previas, ¿no? Vamos a ver. Claro. Has comentado que este es uno de los pasajes bíblicos en el que hay muchos estudios. Yo quisiera saber si tú conoces algún motivo de por qué hay tanta gente que ha estudiado este pasaje. ¿Qué es lo que encuentran de particular para que sea una difusión tan grande? ¿Vale? Bueno, si tienes alguna respuesta. Sí, y la segunda, relacionada con esto, es que digamos que Pablo fue a Atenas de rebote, ¿vale? ¿Por qué crees tú que Pablo no quería ir a Atenas cuando era el centro cultural del momento en esos días, en ese siglo? Voy a contestar. Pero tienes que contestar tú. Bueno, pero esto podemos intervenir y... Está bien, claro que sí, claro que sí. Vamos a ver. Yo creo que este pasaje destaca porque es único. Único porque
en ningún otro lugar del Nuevo Testamento vemos, exceptuando Listra, que es el precedente anterior del capítulo 14, vemos a Pablo en un contexto exclusivamente pagano y hablando a griegos de mentalidad griega y en categorías de pensamiento griegas. Realmente es una lección magistral que Pablo va a dar de adaptación al auditorio. Es decir, él era un judío helenista, pero un judío. Entonces, toda su proclamación del Evangelio es hacia los judíos. Antioquía de Pisidia, toda la zona de Asia Menor. Ese es su campo, ¿verdad? El hecho de que aparezca aquí el Areópago con todas esas reflexiones que ahora las veremos del versículo 23 al 30, creo que es muy singular y creo que es un ejemplo de misión transcultural. Es un ejemplo de misión transcultural. La cultura de las naciones y de los pueblos son diferentes y la presentación del Evangelio a personas que no saben nada del judaísmo, ni de un Mesías prometido, ni de un Dios creador, trascendente, inmanente, pues todo eso Pablo hace una adaptación muy, muy buena, con mucha intención, y aunque realmente el resultado de su predicación fue bastante modesto, por no decir catastrófico, porque apenas se burlaron de él, dice la Dios habla hoy, y lo ignoraron. Yo creo que por eso tiene un valor más singular. Y la segunda pregunta que me has hecho, Pepe, era... Sí, ¿por qué no tenía previsto él de principio ir a Atenas, cuando era el lugar idóneo para que llevara a cabo esa metodología que tú me has explicado? Quizás desde nuestro punto de vista sí, que somos un poco también romanos y griegos en herencia cultural, pero esa es una cuestión muy debatida. No queda muy claro cuando le embarcaron y le enviaron de Berea allí, si es que era una escala natural y de allí a Corinto, no queda muy claro si Atenas estaba, digamos, en el plan previsto. Parece que no, parece que no. Y eso probablemente esté digamos, en relación con, digamos, el hecho de que Pablo no iba buscando el cuerpo a cuerpo, el debate filosófico, sino que lo que quería era primero anunciar a los judíos el mensaje de salvación y después difundirlo por nudos de comunicación comercial. Atenas en este momento es una ciudad que ya no es la de Fidias, la de Platón, Aristóteles, ya no es una ciudad filosófica, aunque conserva como ciudad libre dentro del Imperio Romano, pues digamos un estatuto de un prestigio, ¿no? Un prestigio antiguo. Roma en estos momentos es prácticamente un panteón de dioses y Pablo no parece interesado en llegar allí. ¿Qué os parece? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Arturo, María José. Si queréis y si no, vamos adelante. No sabría por qué fue allí, pues fue porque quizás las circunstancias lo llevaron allí, pero yo pienso que estaría en los planes de Dios. Dios no lo hubiera permitido. Sin duda en los planes de Dios estaba. Está todo. Pero claro, en los planes de Pablo, como estrategia misionera, la impresión que tenemos es que aquello fue, como ha dicho Pepe antes, de rebote. Fue llegar allí un poco a la espera. ¿Recordáis que Timoteo y Silas se quedan en Berea? Y él dice el texto, mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo, se sentía muy disgustado, se enardecía de ver cómo era esa ciudad desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces, digamos que él, pues simplemente no se queda quieto, aprovecha la oportunidad y dice, bueno, sí, pues... Con una estrategia, ¿verdad? Predico claro, porque... a tiempo y fuera de tiempo, aunque no sea el lugar al que esperaba llegar, porque probablemente su lugar de destino era Corinto, donde va a estar año y medio después. Atención, a lo mejor en Atenas estuvo apenas unos días, una semana como mucho. En Corinto estará un año y medio, 18 meses.
y después hará de Corinto el centro de operaciones de toda la obra misionera, ¿verdad? Entonces, Atenas es un lugar de paso, de eso no cabe ninguna duda. Claro, y por eso él se encontró con unas dificultades, pero que no se quedó quieto. Eso es. Porque lo que tú has dicho, si Sí, él no pero podía aquí hablar a del judíos, 27, Perdón, espera, termina, Chelo, perdón. que si él no podía hablar del Antiguo Testamento, porque evidentemente no eran judíos los que él hablaba, sino que eran unos atenienses, pues eso, con una cultura muy helenística y era lo que predominaba Claro. en ese sitio, pues él buscó la estrategia de también hablar, como Atenas era una ciudad abierta y que estaba dispuesta a recibir todo aquello que fuese nuevo, pues entonces él tuvo pues eso, la estrategia de hablarles de un Dios, porque evidentemente él se encontró, como has dicho muy bien, con una ciudad pues llena de ídolos, de cosas monumentales, de edificios fabulosos, pero claro, mucho arte, mucha cultura, y luego también habían allí dos tendencias que eran los estoicos y los epicúreos. Que claro, los estoicos sí que Pablo pudo meterse un poco en su campo, en su terreno, hablándoles de ese Dios inmortal, que los estoicos también creían. Pero claro, ya cuando les habló de la resurrección y del mismo Jesús, ya lo que tú has dicho, lo dejaron fuera de terreno, lo despreciaron. Y bueno, los epicúreos, esos ya iban por su marcha, ¿vale? Recibían lo que les daba la gana. Ya sabemos que a todos les gustaba pues los placeres, la vida buena, el vivir bien, que luego no había nada más y ahí se quedaban. Casi podríamos decir que lo intentó. El apóstol Pablo lo intentó. Arturo, estabas diciendo algo, gracias. Bueno, yo lo que decía es que el verso 17, por ejemplo, dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios. O sea, allí había... había de todo, sí. Sí, él acude a una sinagoga judía, y allí acuden los judíos y los que temen a Dios. Es decir, yo entiendo que tendrían conocimiento de Dios, al menos, ¿no? Y que también se juntaba en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Eso es. En el original dice ágora, que es una palabra que no hace falta traducir, el ágora, que es el lugar de mercado, de encuentro de personas y tal. Es interesante porque cuando en el Nuevo Testamento dice los que adoraban a Dios, suele hacer referencia o bien a prosélitos, es decir, personas convertidas al judaísmo, que no son judíos pero se convierten al judaísmo, o como el caso de Lidia en Filipos, una mujer, digamos, interesada por la fe de Israel. Los que adoraban a Dios, interesada en la fe de Israel, aunque tengan un origen pagano. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente, Arturo, había una sinagoga, había una sinagoga, pero solo la cita de paso. Digamos que todo el día dice que discutía igualmente cada día en la plaza con los que allí se reunían. Y como ha dicho Chelo antes, las dos corrientes filosóficas en boga en esos momentos eran epicúreos y estoicos, que eran las dos, digamos, propuestas filosóficas a 300 años antes de Cristo, más o menos, que en aquel momento, digamos, dividían a los atenienses y a los en general. Pero fíjate la palabra charlatán. No sé si en vuestra versión aparece en el versículo 18. Sí, charlatán. Sí. Charlatán. En Reina Valera no sé qué dice. ¿Lo tenéis a mano? Sí, dice palabrero. Palabrero. Madre mía. Palabrero. Esta palabra es interesante porque en el original hace referencia a alguien que coge retales de aquí y de allá, de un poquito de esta filosofía, un poquito de allá, y después construye una especie de discurso. Y es una forma despectiva de referirse a él, este charlatán. En la versión textual dice charlatán.
Charlatán también, sí. Espermalogos, dice el griego, que es como un gorrión que picotea de todo. Un gorrioncillo que picotea de todo. Y ya de entrada, pues bueno, Pablo fue considerado eso, un vendedor de nuevas divinidades. Y lo dice, fijaos el texto, dice, les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y de la resurrección. Él ya había hablado de Jesús y la resurrección, pero fijaos, en el discurso, después, la palabra Jesús no aparecerá. Delante del tribunal del Areópago, Jesús no aparece. Él, digamos, esa carta se la esconde, porque es consciente de que no es entendido. La palabra Jesús, por su similitud fonética, suele digamos, asociarse a curación. El curador y la anástasis, la resurrección. Y ellos pensaban que Pablo era un anunciador o un, digamos, ¿cómo dice aquí? Propagandista de dos divinidades, Jesús y la anástasis, Yeshua y anástasis. Claro, la palabra ante esta confusión, anástasis, dime. La palabra anástasis significa bajar a los infiernos. Sí, morir y levantarse. Morir y levantarse, sí. Este es el sentido original. Pero claro, no estaban entendiéndole. Realmente Pablo tendría que tener una gran frustración porque él estaba hablando de Jesús de Nazaret, el Cristo, y allí pensaban que estaban hablando de otro Dios, de un Dios más. De un Dios más. Y una cosa que me llama la atención, Pau, sí. Y es que Pablo es enviado a predicar, a ser misionero a los gentiles. Sin embargo, cuando va a cada iglesia, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, se dirige a una sinagoga donde principalmente hay judíos. Sí. Y como dice Romanos 1:16, el plan de salvación, comenta Pablo, que es al judío primeramente y después también al griego. Y eso provoca disensión en las sinagogas. Claro. En Tesalónica, en Berea, en Atenas, y esa disensión también es el plan de Dios, ¿no? Porque aparta a los que Él va a escoger para que conozcan el Evangelio, ¿no? Para que les llegue la palabra de Dios, abre esos corazones, ¿no? Claro, es que ante la predicación del Evangelio siempre hay dos posibles reacciones, o acogerlo o rechazarlo. Entonces, y eso va a pasar tanto entre judíos helenistas sobre todo, y paganos. Es decir, siempre hay una respuesta, una reacción acogedora o rechazadora, ¿no? Es verdad que es el apóstol de los gentiles, pero para ser exactos yo diría que Pablo acabó siendo el apóstol de los gentiles. Sí, yo creo que lo dice más adelante es que lo precisa, porque aquí al principio lo que yo traté de encontrar era eso, o sea, que en su plan de misionero, que es un poco lo que veníamos hablando, él hace como que nombra a su equipo, tienen un plan establecido, que es el plan de Dios también, pero que él va coordinándolo de alguna manera y establece como dos cosas. Por una parte, los lugares específicos que son las sinagogas. Y después en la ruta, que es todo esto, la gente que aparece en las plazas, en los caminos, donde quiera que él va. Y al final se decanta por ellos, exactamente, por los que están en la ruta, por otras partes que son los gentiles. Sí, sí, hay un momento en que él rompe con el judaísmo y se dedica directamente al mundo gentil, ¿no? A ver, yo pienso que respecto a lo que estáis comentando, que Pablo acabó siendo el apóstol de los gentiles porque el principal rechazo que tuvo fue dentro del mundo judaico, o sea, dentro del judaísmo. Él tuvo numerosos rechazos dentro de las sinagogas judías. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque había un punto que era el Mesías, ¿vale? Entonces, en las sinagogas, él podía contactar con la gente perfectamente, porque él era judío, él era un fariseo perfecto, y podía hablar de ese Mesías que esperaban. Pero el conflicto viene cuando Jesús es ese Mesías, y los judíos le dicen tu tía, Jesús no es ese Mesías. Y por eso
acabó con los gentiles. Que los gentiles no tenían, podríamos decir, la traba de conocer el Antiguo Testamento. Entonces podía hablar directamente de este Jesús, de este Dios, que ellos querían que era un Dios desconocido, pero que podía entrar por ahí, no por Jesús de Nazaret, por el Jesús que tenían los judíos, ¿no? Que querían que sería un libertador. Un libertador, efectivamente. Sí, sí, sí. Mirad, estoy leyendo, voy a leer el versículo 18:5 de Lucas, si lo tenéis a mano, 18:5, y veréis cuál es el momento en el que se produce esa ruptura a la que apuntaba María José hace un instante. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, se encontraron en Corinto, ya estamos en Corinto, ¿vale? Sí. Hemos pasado. Pablo se dedicó a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías, lo que acaba de decir Pepe. Claro. Pablo se dedicó una vez más a ir a los judíos y probar que Jesús era el Mesías. Pero ellos se pusieron en contra suya. Le insultaron, por lo que Pablo se sacudió las ropas, que es un gesto muy semítico, en señal de protesta y dijo: vosotros tenéis la culpa de vuestra propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me dirigiré a los que no son judíos. Está clarísimo, está clarísimo. Esto fue en Corinto y ahí hay un antes y un después. Efectivamente. Ese es el momento en que Pablo, digamos, es propiamente el apóstol de los gentiles. Exacto. ¿De acuerdo? Pero bueno, hasta este momento, vamos a tirar atrás la moviola, seguimos en Atenas, ¿vale? El texto dice que le llevaron al tribunal del Areópago. Eso era un tribunal religioso, no era un tribunal de asuntos penales, nada. Era para que él se defendiera, ¿vale? Dice que llevaron al Areópago y le dice: ¿se puede saber qué es esa enseñanza que nos traes? Nos hablas de cosas extrañas a sus oídos, claro, y queremos saber qué significan. Y como ha dicho Chelo antes, los atenienses se parecen un poco a nuestra sociedad, están como pendientes de lo nuevo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué novedades hay? ¿Qué cosas están pasando? Bueno, y dice, se interesaban solo por oír y comentar las últimas novedades. Y aquí es donde empieza propiamente el discurso, el discurso. Leo un poco por encima. Pablo, levantándose, dijo: atenienses, esto se llama la captatio benevolentiae, en latín. Es una forma muy elegante de captar el favor y la atención. En todo observo que sois muy religiosos. Fijaos, si en Listra les dijo abandonad los ídolos y tal, y los apedrearon, aquí tiene una estrategia mucho más sutil y les dice: en todo veo que sois muy religiosos, porque he mirado lugares por donde celebráis vuestros cultos y he encontrado un altar que tiene una inscripción, que es como he titulado el mensaje: al Dios no conocido. Pues bien, y aquí fundamenta su discurso: de ese Dios al que vosotros adoráis sin conocerlo es de quienes yo os hablo. ¿Qué os parece la sutileza, la gracia de plantear este discurso? ¿Se os ocurre algo? Adelante. Pues a mí me llamó mucho la atención en tu planteamiento de la guía, porque hablabas de las categorías, ¿no? Y eso es lo que él hizo, ver cuáles eran sus formas de ser, para hablar en las mismas categorías que ellos tenían y poder acercarse. Eso fue lo que a mí me llamó la atención de aquí, ¿no? De cómo se ubicó, que todos los elementos que hacían. Y fue una entrada magistral, de verdad, majestuosa, ¿no? O llamarlo de esa manera. Sí. No va a citar ningún texto del Antiguo Testamento. ¿Habéis observado eso? No, porque no serviría de nada. Claro. Está hablando a personas que no tienen referencias judaicas. No saben nada de la Escritura.
Por lo tanto, sobre todo, Pau, es a los estoicos los que se está dirigiendo, porque los epicúreos son otro ejército aparte, ¿no? Eso es. O sea, los estoicos podían compartir que Dios es creador, que Dios es inmanente, que Dios es inmortal, pero en el momento, nombres, lo que tú sabes, se va a acabar la historia, ¿eh? Sí. Y ahí, pues, Pablo... O sea que él podía haber entrado en el club de los estoicos, le hubieran dicho, bienvenido al club. Si no dices lo de la resurrección, bienvenido al club. Vale, te vamos a dar permiso para que aquí prediques todo lo que quieras. Pero cuando dijo, este Dios desconocido al que vosotros, este es el que yo os vengo a decir. Y este resucitó, y este creó el mundo, y esto os juzgará al final del mundo. Se acabó la historia. Ahí se terminó. Bueno, yo creo que Pablo dice que él se da cuenta que el Areópago está lleno de dioses y que los habitantes de allí, los atenienses, creen en muchos dioses, pero que también han levantado una imagen al Dios no conocido. Yo creo que hoy también se levantan muchísimas imágenes y se sigue mucho a lo no conocido, a lo desconocido. Eso parece que está en boga hace 2000 años y hoy en día, ¿no? Nos parecemos mucho como sociedades. Arturo, hay muchos dioses desconocidos, por desgracia, ¿eh? Hay muchos dioses desconocidos, ¿eh? Sí, pero dioses... Es verdad, ¿eh? Dioses... pero la gente lo quiere saber todo, lo quiere probar todo. Sí, puede ser. Sí. Y hay también muchos dioses que la gente se crea como ídolos a figuras importantes de la canción, del fútbol, de un montón de deportes, y entonces la gente los idolatriza más que al propio Dios y cree en ellos, y lo podemos observar en la cantidad de gente que está en los estadios, ahora no, porque está lo del COVID, pero gente que va a los musicales y un fervor tan grande que no lo demuestran en el verdadero Dios, que es el que tenían que demostrarlo. Y entonces, claro que se parece mucho ahora, inclusive ahora más. Hay muchísimos ídolos en todo, en el deporte, en todo. Vamos a hacer así a sobrevolar el texto. Dice el 24, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. Esto nos apunta a un Dios trascendente. Los estoicos no tenían ningún problema con esto. Claro, y los judíos, los griegos en general, podrían pensar que está hablando de Zeus, por ejemplo, el dios más grande del Olimpo, ¿no? Claro, algunos incluso podrían pensar el demiurgo, y el demiurgo no es exactamente el dios supremo, sino el artesano que modela con barro las cosas que hay, ¿no? O sea, Pablo fue muy hábil y esto es muy importante decirlo, en ningún momento es desleal a la revelación bíblica. Es decir, Pablo no abarata, por así decir, el contenido de la fe. Lo que hace es hablar a gente con unas categorías de pensamiento que pueden entender más o menos, o al menos parcialmente, lo que Pablo está diciendo. Es una manera de captar su atención y de decirles cosas que ellos puedan firmar o más o menos compartir, ¿de acuerdo? Eso en el 24. Dios creador, Dios trascendente, el 25, ¿no? Dice que no vive en templos, ni necesita de nada ni nadie, porque Él da la vida, el aire y todo lo demás, un Dios trascendente, un Dios creador. Pero al mismo tiempo dice Dios inmanente, que está también en la creación. A partir de un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Les ha señalado el tiempo y el lugar, las estaciones, los límites de su habitación, que diría el salmista, para que busquen a Dios. Y quizá, como a tientas, me encanta esto, puedan encontrarle, porque a la verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahí, en vez de citar las Escrituras, cita un verso de un poeta que es conocido entre el mundo griego, ¿no? Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué os parece? ¿Está
esta nota. Que como artimaña está muy bien. Es el discurso de un evangelista, ¿no? Primero, un evangelista, sí. Claro, se mete Esto es como ir a predicar al Amazonas. Eso. Me acuerdo que Don Moen, perdón, no. Bueno, es un apellido parecido. Cuando quizás, a lo mejor recordáis que en los años 70 hay una historia de unos misioneros que fueron a los indios de actualmente Ecuador, la Amazonía colombiana, Ecuador, y fue una experiencia trágica porque los mataron. Y cuando estaban presentándoles la historia del Evangelio, allí, imaginaos la escena, todos los indígenas sentaditos y alguien con un traductor explicando los hechos de la pasión de Jesús y cuando Jesús fue entregado y tal. Y cuando llegaron a Judas, dijeron que Judas, después de estar 3 años con los discípulos y teniendo la bolsa del dinero y pareciendo el más aplicado de los discípulos, cuando llegó el momento, traicionó a Jesús y se pusieron todos a aplaudir. ¡Bien! Porque en esa cultura amazónica, creo que son los aucas o los araucas, la traición tiene mucho prestigio. Entonces, el traidor es el protagonista de la historia. De hecho, ellos mismos traicionaron a estos misioneros y terminaron asesinándolos. Es decir, claro, me he puesto en un caso muy extremo de misión transcultural. Imaginaos cómo llevar esto a lugares remotos, y hablamos de Grecia y de Roma. Imaginaos Amazonas, la Polinesia, los países que viven en el Ártico, países no cristianizados. Claro, es muy complicado, ¿verdad? Entonces aquí Pablo tiene una sagacidad muy grande y además una cultura. Yo imagino que estaba hablando en griego, porque Pablo era políglota. Escribía en hebreo y en griego koiné, pero aquí está hablándoles en griego, en un griego ático probablemente. Es decir, eso también es una característica de una persona con una gran cultura y una gran capacidad para construir un discurso en una lengua, ¿no? En alguna de las lenguas que habla. Yo estaba pensando en esto, de todas maneras también es aplicable a sobre todo aquí en España, que hay tantas personas de diferentes culturas. Entonces, si tú te piensas en un plan de evangelización, pues hay que buscarse esas categorías que ellos tienen para poder hablar, porque incluso hablando con gente que habla español, no son las mismas concepciones, no son las mismas categorías. Entonces ahí también es importante tomarlo, ¿no? Dios inmanente, retomo el hilo, cercano, que anima nuestra existencia, versículos 26 y 27. Aquí vuelve a citar a Arato, un poeta, que dice, porque en Dios vivimos, nos movemos y somos. Eso un cristiano lo puede firmar, pero un estoico también, ¿de acuerdo? Y dijeron algunos de vuestros poetas, somos descendientes de Dios, somos descendientes de Dios, no en el sentido panteísta, porque aquí lo que él se propone es decir, recordar el Génesis, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pero claro, ¿cómo decirles eso a gente que no conocen las Escrituras? Pues con un poema de ellos mismos, ¿no? Somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes, no debemos pensar que Dios es, pues eso, imágenes de oro, plata, cosas fabricadas. Bueno, sin duda, estaba llevándoles a pensar en un Dios espiritual, en un Dios abstracto, en un Dios no material, ¿verdad? La vanidad de las imágenes y de las representaciones. Cuando compartimos el Evangelio, hermanos, ¿siempre usamos el mismo método o nos adaptamos a la persona que tenemos delante? ¿Habéis tenido alguna experiencia en este sentido? De intentar compartir la fe, el Evangelio y encontraros con una barrera cultural. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí alguna vez. Es que también hay que tener la sutileza y la estrategia de Pablo, porque depende a qué grupo de personas hables,
tú tienes que utilizar un método para que sea comprensible lo que tú quieres transmitir. Porque si son personas que no tienen mucha cultura y no han oído nunca hablar del Evangelio, como empecemos con frases retóricas y rembombantes y hablando muy profundo, no se van a enterar y lo van a rechazar. Si vamos de una manera sencilla, humilde y viendo lo que es cada día y la persona que lo dice, eso sería más efectivo. Métodos que el predicador tiene también que utilizar. Porque a veces un predicador va muy bien preparado, da un discurso perfecto, pero a lo mejor no capta la atención de todas las personas porque no están a ese nivel. Entonces a veces tiene que bajar y hacerlo más sencillo para llegar al corazón de la gente. O habla como a creyentes y no como a paganos, porque nuestra sociedad es conocida como una sociedad neopagana. Y con un agravante, como decíamos, que el agravante es que es una sociedad que cree que es cristiana o que ya lo sabe todo de Dios, de Cristo y de Jesús, cuando en realidad no sabe nada. Entonces, es más difícil predicarle a alguien de algo que supuestamente ya cree que decirle, no, te tengo que desmontar todo eso que te han enseñado y volverte a explicar cuál es la revelación de Dios en Jesús en la carne, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Esto es un reto importante. Arturo, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que tú estás diciendo, recuerdo una vez, seguro que tú te acuerdas, ¿no? Del señor Cardona, don José Sí. Cardona. Y tanto. Él vino una vez a predicar a la iglesia y él decía que mientras estaba en el aeropuerto, dice que estuvo hablando con una persona que se le acercó y estuvieron conversando y él le habló del Señor a aquella mujer, ¿no? Y después de haber estado un rato hablando con aquella mujer, me imagino que de una manera sencilla, aquella mujer le respondió, pero es que creyendo en la Virgen María, yo creo que ya está todo bastante claro, ¿no? ¿Crees en la Virgen María? Somos todos buenas personas y no hacemos mal a nadie, pues ¿qué más podemos precisar, ¿no? Ya. Y él decía que cuando una persona cumple los 70 años, qué difícil es hablar del Señor y que entienda algo. Y es una anécdota que le pasó a él, ¿no? Está bien. Y pues yo creo que esto está pasando hoy en nuestro país, ¿no? Hasta los políticos a veces en las cortes quieren hablar de aquel joven ciego o del ciego de Juan 8, 1, creo que empieza el pasaje, ¿no? Y dicen, porque en Juan 1.8 dice no sé qué, y no es Juan 1.8, es Juan 8.1. Bueno. O sea, los políticos tienen una empanada mental, pero terrible. Hombre, no hay que esperar que citen con precisión la escritura, pero en fin. Pero es interesante eso que dices. A veces somos, yo creo, como cristianos evangélicos, que somos conocidos y reconocidos por nuestra, digamos, mayor, por así decirlo, pureza hacia las imágenes, que no adoramos, no veneramos imágenes, no tenemos mediadores, santos, etc. A veces cuando nuestros diálogos con otras personas que tienen una piedad popular muy marcada, veneran a la Virgen o a los santos, creo que debemos tener una cierta sensibilidad para no romper puentes de diálogo con ellos, ¿no? Porque en el fondo ellos están considerando como nosotros una trascendencia. Lo que pasa es que están, digamos, con un evangelio parcial o mutilado y a lo mejor hay que acercarles pacientemente a Cristo, ¿no? Con mucho tacto, con mucha sabiduría, sin prejuicios y sin, digamos, un tono polémico. Pablo aquí tiene un tono positivo. Observo que sois muy religiosos, pero esa religión os ha llevado a un Dios, a algo que en realidad no conocéis y es donde Él les lleva. Bien, muchas gracias por participar. Estamos ya terminando casi. No se nombra a Jesús en el discurso, lo hemos dicho antes, no hay citas bíblicas tampoco,
Pero finalmente las dos únicas ideas específicamente cristianas que Pablo va a usar son las del versículo 31. No sabemos si Pablo ahí tenía previsto terminar el discurso o más bien le dijeron ja hem acabat. Claro, ese es el fundamento. Ya hemos terminado. Hay dos cosas. El juicio escatológico, fijaos en el 31, dice, Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El mundo será juzgado y tendrá un final. Lo hará por medio de un hombre. Fijaos, hombre, no cita a Jesús. Las escrituras dicen un hijo de hombre, ¿no? Es un semitismo. No cita a Jesús, que él escogió y al que aprobó delante de todos, resucitándolo de la muerte. Y aquí es donde se levantan. Yo me imagino que aquí se pondrían todos muy nerviosos porque, como he dicho esta mañana, si hubiera hablado de la inmortalidad del alma, claro, pues excepto los epicúreos, que son materialistas, hubieran dicho, vale, hay inmortalidad, pero levantarse de la muerte, nada. Y ahí es donde de forma bastante, podríamos decir, elegante o si queréis formal, se burlaron y otros dijeron, si eso más adelante ya seguiremos hablando, ¿no? Ya veremos si te escucho. Ya te oiremos hablar de eso en otra ocasión. Es que lo dejaron solo, Sí, sí. Y entonces, fijaos el versículo 33 que dice, entonces Pablo los dejó. Pablo salió de allí. De en medio de ellos. De en medio de ellos. Yo no sé con qué espíritu y con qué cara lo haría, pero sin duda debió ser una bofetada fuerte para él, de sentirse muy impotente. Ahora bien, ¿fracasó la misión completamente? No. Al 100% no fracasó, pero si esperaba hacer muchos creyentes, la realidad es que no hizo muchos creyentes. Aquel día no fue el mejor, no. Algunos, la palabra dice que algunos se le creyeron Dionisio, y da el nombre de dos personas, ¿no? Dionisio Y Damaris. Areópago, una mujer llamada Damaris, algunos comentaristas dicen que pudiera ser su mujer. Sí, eso dicen. Y otros más. Otros más. Que no hay dice que pensar cuántos. también que después del Sermón del Monte, solamente una persona se acerca al Señor. Sí, eso iba a comentar también que uno puede hablar a muchísimos, pero 2 o 3 casos escucharán realmente, ¿no? En las sinagogas también pasaba algo similar. Antes comentábamos, ¿verdad, María José? Que el evangelio o se acoge o se rechaza. En las sinagogas no solamente predominaba más el rechazo, hasta el punto de que en Corinto el apóstol rompe con ellos y les dice, de ahora en adelante, mi camino va a ser con los gentiles, los que no son judíos. Es decir, que no el hecho de hablar a personas que supuestamente te van a entender, te garantiza que vayan a aceptar el mensaje que les llevas. No siempre. Y en la evangelización, en la proclamación de la palabra, hay muchas sorpresas, ¿no? El Señor y el Espíritu sopla y trabaja como quiere. Y cuando crees que tienes el auditorio, digamos, ideal para algo, resulta que no funciona. Y cuando no te habías propuesto, pues, hablar del Señor, resulta que sí funciona. Los misioneros y evangelistas tienen anécdotas para aburrir, ¿no? En fin, por ejemplo, ir a comprar el pan, un comentario intrascendente que ha llevado a una reflexión o dejar caer una pequeña palabra de esperanza a una persona y ahí hay una relación que el Señor después va trabajando. Es decir, hablar del Señor y compartir el Evangelio es algo bastante misterioso, ¿no? Que cuando quieres hacerlo, evidentemente este texto del Areópago es un paradigma, es un ejemplo de un apóstol Pablo que despliega todos sus recursos retóricos y toda su capacidad para intentar llegarles a la mente y al corazón a los atenienses. No lo consigue, o al menos no lo consigue totalmente. Pero bueno, en lo sucesivo veremos al apóstol Pablo
digamos, moviéndose ya no tanto con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Señor, ¿no? Cuando les dice a los corintios, cuando estuve entre vosotros, no me propuse cosa alguna que saber de Jesucristo. No vine a vosotros, les dice, con fábulas artificiosas, con sabiduría humana, sino que yo quise anunciar el Evangelio. O sea, me autolimité para hablar y proclamar solo el Evangelio y que el Espíritu haga la obra. ¿Queréis añadir algo más para ir terminando? Permíteme que diga una cosa final. Adelante. Vamos a ver. Si la muerte y resurrección de Jesús fue el motivo por el que los griegos le mandaron a paseo, Sí. hay que admitir que esas dos cosas, la muerte y la resurrección del Señor, es la base de la esencia del cristianismo, de la doctrina del cristianismo y el núcleo de la predicación del Evangelio por los apóstoles en todo el mundo. Así es. Y así lo afirma el propio Pablo en 1 Corintios 15-14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así es, efectivamente. Ese es el mejor final. Y también hay que añadir en este momento que la resurrección es algo que hay que coger por la fe. Ninguno de nosotros puede explicar, ni aspirar a explicar y a razonar qué será la resurrección, porque el único ha sido el Señor, las primicias de la resurrección, pero es evidente que en ese fundamento descansa nuestra fe, ¿no? Ahí está. Donde se nos ha dado una vida eterna que ya podemos disfrutar y que disfrutaremos plenamente en la presencia del Señor y que hace todas las cosas nuevas. Esa es la gran novedad radical de la fe cristiana. Y aquí, pues el apóstol tuvo una mala tarde. Mira, tuvo un mal día. Bueno, la verdad es que lo intentó, pero el Espíritu tenía otros planes. Y en el versículo 18:1 dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y en Corinto va a tener un éxito, entre comillas. Ahí cortó las dos orejas y el rabo, ¿vale? Mucho mayor, sí, en términos taurinos. En términos taurinos. Muy bien, gracias por vuestro tiempo, vuestra participación en esta tarde. Muchas gracias, Carmen, gracias, Chelo, gracias, Pepe, gracias, Arturo y María José, por este tiempo y esperamos que nuestros hermanos hayan sido estimulados e inspirados en todo lo que hemos hablado. Buenas tardes. Ha sido un placer. Buenas tardes. Gracias, también. Y un placer de vernos. Hasta luego.